Volvió con la dignidad partida en dos, pero con una mirada que nadie en la sala se atrevía a sostener mucho tiempo. Sofía bajó del coche frente a la mansión Grayson, como si cada paso fuera una promesa contenida. 3 años atrás, aquella puerta la había expulsado como culpa envuelta en humo. Ahora la misma puerta se abría para recibir a la mujer que regresaba proclamando su inocencia. El título que la ciudad le había impuesto, la incendiaria, la culpable, pendía de las lenguas como un cartel pegado con saliva. Ella caminó entre aplausos cortantes, sonrisas que se congelaban en la garganta, y el zumbido incómodo de cámaras listas para devorar cualquier gesto. El salón estaba encendido con luces cálidas que pretendían suavizar la escena, pero los rostros de la familia eran sombras recortadas. Jonathan Grayson la miró como quien observa una pieza dañada en su colección. Curioso, dolido, con un orgullo que no sabía cómo ir a buscarla. Helen, su madre, tenía esa expresión quebradiza que esconde más culpa que alivio. Olivia, su hermana, se mantuvo impecable en negro, un traje que parecía diseñado para dar lecciones de conducta. Su sonrisa era la de quien guarda una verdad incómoda entre los dientes. Sofía llevaba un vestido sencillo, pero de corte impecable, que no pedía permiso para existir. Ella conocía el lenguaje de esos salones. Su entrada era el primer acto de un juicio social. No buscaba espectáculo, no se vino a justificar con lágrimas. Vino a reclamar un espacio que le quitaron. Sus manos, que guardaban aún la cicatriz de la cicatrización interna, de la operación que la dejó con la mitad de su hígado donada, estaban escondidas en el bolsillo de un abrigo ligero. Cada vez que respiraba, recordaba el quirófano, el olor antiséptico y la fría voz del cirujano que le advirtió sobre riesgos que nadie quería mencionar en voz alta. La donación te puede dejar secuelas. Lo haces por amor, no por garantías. Ella lo había hecho por amor, no por espectáculo. Cuando Olivia alzó la copa para un brindis, la sala se tensó. Sus palabras fueron medidas, como si estuviera calibrando el dolor ajeno para convertirlo en elegancia pública. Que esta noche sea de unión, dijo. Una frase que colaba hierro. Caminaron miradas hacia Sofía buscando su reacción. Algunos esperaban resentimiento, otros una humillación final. Ella sostuvo la mirada de Olivia solo un instante, suficiente para que el hielo se sintiera en su nuca. En el primer bloque de su regreso, todo parecía una representación. Sofía, sin embargo, sabía que lo real se escondía en los silencios. Documentos arrancados del archivo familiar, conversaciones borradas, una llamada anulada a las 2 de la mañana de la noche del incendio, una puerta que no cerró como debía. Sabía también que había pagado con años en una celda por algo que no hizo, y que aún así, había entregado parte de su cuerpo para salvar a Ethan, el hombre que en algún momento fue su ancla y que, hoy, navegaba entre la confusión y la culpa pública. La prensa, que había mantenido a la familia en el altar de la opinión, ahora miraba con apetito. Sofía caminó entre flashes que pretendían convertirla en escándalo y no en persona. Había rumores que la precedían, que había robado cuadros, que había desaparecido con dinero, que era la autoría falsa detrás de la firma SG, Stella Gen, la artista cuyo nombre comenzaba a sonar como una campana en galerías. Nadie sabía aún que SG era el seudónimo que Sofía había usado para seguir existiendo dentro del mundo que la rechazó. Una identidad creada con paciencia, pinturas en estudio nocturno y la voluntad de quien se rehace con los dedos. Mientras la noche avanzaba, Sofía sonrió por cortesía y devolvió saludos que le eran fríos como el vidrio. Había caras de conocidos que se acercaban con frases ensayadas. Lo siento por lo que pasó. La vida a veces nos pone pruebas. Ojalá todo se aclare. Nadie se atrevía realmente a tocar la llama que había quemado su nombre. Aún así, entre esas palabras vacías, Sofía detectó miradas con vetas de miedo, pequeñas grietas en la confianza que Olivia había erigido durante años. Fue en ese momento cuando la tensión se hizo más palpable. Un amigo de la prensa, aliado silencioso, le entregó un sobre sin más. Dentro había fotos de un expediente, hojas que apuntaban a anomalías, sellos que no coincidían, fechas tachadas. No eran pruebas legales concluyentes, pero eran hilos que, entre sus manos,
podían hacerse cuerdas. Sofía los desplegó apenas. Unas copias, unos nombres, una firma que parecía haberse repintado. Su mente empezó a ensamblar lo que 3 años de silencio no le habían permitido continuar. Hubo alguien que modificó cuentas médicas, alguien que quiso borrar la memoria del incendio. Ella no gritó. Sabía que la lluvia de murmullos sería peor que el ruido de un grito. Sobrevivir a la acusación implicaba soportar la humillación pública, y parte de su estrategia, afilada por noches de soledad y estudio, era no perder la calma. Si la familia quería destruirla con espectáculo, ella contraatacaría con verdad y tiempo. Si esta historia te está atrapando y quieres saber por qué el regreso de Sofía lo cambia todo, suscríbete y activa la campana. Lo que viene no es lo que esperan. Después del brindis, el salón se fue vaciando en pequeños grupos de confidencia. Jonathan se alejó, con la piel más pálida de lo habitual. Su mirada mostraba a un padre en conflicto. Por un lado el orgullo de su linaje, por otro una sospecha que comenzaba a carcomer la estructura de control que había construido. Helen se acercó a Sofía con manos temblorosas. Su voz se quebró en un «hija», que no llegó a ser desahogo ni absolución. Supe que la madre había vivido 3 años entre la culpa y la protección, como un equilibrista en una cuerda fina. Ethan cruzó la sala con paso inseguro. Su relación con Sofía tenía muchas capas: amor, culpa y la deuda médica que unía sus destinos. Ella le había donado parte de su hígado en un acto que fue simultáneamente hospitalario y simbólico. No fue una escena romántica. Fue una decisión tomada frente a la urgencia de salvar una vida que le importaba. Se lo recordaba cada vez que la fatiga se posaba en sus hombros, cuando la piel se le veía más cansada, o cuando los médicos le recomendaban prudencia ante una vida que había quedado marcada por la mitad de un órgano menos. Ethan la miró sin saber si era cobardía o protección lo que lo había mantenido distante durante los últimos 3 años. Sus palabras fueron un tropiezo. «No sé qué creer», murmuró. Sofía no pidió absolución, pidió que mirara. «Mírame a los ojos, Ethan. No busques respuestas en lo que te dijeron los demás». La relación entre ellos era un hilo que se tensaba. La gente quería verla rota o sumisa. Sofía optaba por firme. Había aprendido que la vulnerabilidad era un arma cuando se la mostraba con verdad y no como teatro. Y su verdad, oculta bajo el seudónimo de Stella Gen, tenía otra dimensión, la de la artista que había pintado la noche en que todo se incendió con colores que nadie creyó ver. Sus cuadros habían empezado a circular con la firma SG en círculos pequeños, galerías alternativas, críticas que hablaban de una voz nueva y quemante. Esa identidad le había dado algo que la prisión no pudo arrebatarle: la posibilidad de transformar el dolor en una obra pública, y con esa obra, iniciar una contranarrativa. Pero la familia no se quedaría de brazos cruzados. Había intereses que proteger: la reputación del grupo Grayson, contratos, fundaciones, la custodia del nombre artístico que Olivia ya pretendía dominar. Olivia comprendía el poder simbólico de SGI, por eso, su estrategia fue doble: desacreditar a Sofía como persona y apropiarse de la narrativa artística. Durante años, Olivia había trabajado para presentarse como la hija modelo, la que mantenía la armonía. Para ella, la historia era simple: Sofía había incendiado todo por celos, por envidia, por algo irracional, y si no bastaba, los periódicos y galerías tenían la disposición para creer. Esa noche hubo un pequeño signo que para algunos pasó desapercibido. Una invitada dejó caer una tarjeta con una nota enrollada. En ella había un esbozo rápido con la firma SG y una línea que decía: «No fue ella». Era un mensaje peligroso porque abría un espacio para la duda. Sofía lo reconoció al instante: trazos de pincel con una presión característica que solo ella tenía cuando pintaba apresurada. Había alguien dispuesto a poner un pebetero en el suelo y encender la duda ante la mirada atónita de la élite. Al salir de la casa, Sofía comprendió que su regreso iba a ser un combate lento y público. No buscaba venganza por venganza. Buscaba limpiar su nombre. Pero la ciudad no responde con lógicas de limpieza. Responde con escándalo. Su plan era, silencioso y paciente, recoger pequeños pedazos de verdad,
conversaciones telefónicas, facturas, testimonios de empleados que saben más de lo que se atreven a decir, las manchas de aceite en una bisagra vieja, la llave que quedó pegada en una cerradura. Todo eso podría convertirse en la cuerda con la que descolgar la mentira. Los días siguientes fueron un mapa de pequeñas batallas. Sofía acudió a su viejo estudio, un espacio con ventanas altas, lienzos apilados y el olor a turpentina que ya no le resultaba extraño. Allí, entre esbozos y pinceles, trabajó en dos frentes: en persona, enfrentando a quienes la habían señalado, y en el plano público, bajo la firma SG. La doble vida le dio posibilidad de maniobra. Como Estela Gen, sus obras resonaban con nuevas críticas, y como Sofía, podía exigir que se revisaran documentos. Lentamente, una red de gente comenzó a acercarse. Una periodista con ética, un abogado joven que había estudiado los papeles con mirada fresca, un viejo asistente en el hospital que recordaba incongruencias. No todas las entradas eran heroicas. Había noches en que Sofía volvía a la mansión solo para encontrar más rechazo. Le cerraban puertas en museos donde pedía revisiones, encuentros en los que su voz quedaba opacada por la reputación de Olivia. Había, además, un rumor que corría como un gas, que alguien había ofrecido dinero para que ciertos testimonios desaparecieran. En la órbita del grupo Grayson, el poder económico ejercía su ley como una brisa invisible que silenciaba. Aún así, pequeñas grietas se hacían visibles. Un empleado que no pudo mentir del todo ante la prensa. Una factura que mostraba un pago extraño a una consultora inexistente. Sofía lo anotaba todo, no como venganza, sino como quien traza un mapa. El tema médico, sin embargo, nunca abandonó la conversación. La donación de hígado no era un detalle menor. Los médicos la habían avisado, en voz baja, de las secuelas posibles, de la fragilidad comprobada. Sofía lo había tomado en serio. Por eso evitó gestos bruscos, noches de exceso, discusiones que pudieran convertirse en crisis de salud. Pero la opinión pública no hacía matices. Algunos decían que su envío al hospital había sido una farsa, una representación dramática para ganar compasión. Para Sofía era doloroso ver cómo instrumentaban su sacrificio. Había entregado parte de su cuerpo por una vida que consideraba valiosa. No lo hizo para convertirse en mártir, sino porque, en esa encrucijada, eligió no mirar hacia otro lado. Mientras recolectaba pruebas, emergió otra línea de conflicto. La disputa por la autoría de obras que la comunidad artística empezaba a reconocer como SG. Algunos críticos afirmaban que la obra era de una mano nueva, urgente, y comenzaron a cuestionar las atribuciones que Olivia pretendía en salones y donaciones. Sofía, en lugares discretos, mostraba bocetos, pruebas de trabajo, anotaciones en cuadernos con fechas que coincidían con momentos en los que supuestamente había estado encerrada. Aquellas pruebas, aún parciales, se convirtieron en una espada de doble filo, ofrecían posibilidad de reconstrucción y al mismo tiempo aumentaban la presión de la familia para silenciar cualquier revelación. En medio de ese torneo de miradas apareció Tristan, aliado inesperado. Tristan era un hombre que no existía en los titulares por derecho propio. Su simpatía por Sofía nació de una amistad antigua con uno de sus profesores y de una incredulidad ante la versión oficial. No era simple caballero. Era un empresario con recursos y con una lealtad que no se vendía al mejor postor. Él ofreció apoyo discreto, contactos y logística, y fue el primero en proponer que la narrativa artística fuera usada como palanca. No se trata solo de limpiar tu nombre, Sofía. Se trata de recuperar tu verdad y hacerla pública de una manera que nadie pueda ignorar. Su plan no era guillotinar reputaciones, era poner luz. La familia, claro, reaccionó. En una comida que fue una prueba de tensión, Jonathan intentó imponer calma con frases de mando. «Esto lo arreglamos internamente», dijo, como si los silencios pudieran coser una herida abierta. Olivia, sin embargo, no cedió. Su postura fue teatral, una mezcla de indignación y teatralidad calculada. Ante la mesa ella sonrió con suficiencia y espetó: «No vamos a permitir que se reescriba lo que todos vimos». La frase no fue solo acuñada para la familia, era una llamada a la ciudad. Sofía respondió con quietud.
No gritó. Dejó que la calma funcionara como una mina de tiempo. Lo que voy a mostrarles no será una rencilla privada, dijo, sino documentos, fechas, testimonios. Y si eso significa que las cosas tienen que cambiar, que cambien. Sus palabras no sacaron a la familia de su complacencia. Al contrario, provocaron pequeñas hostilidades. Damian, su hermano, permaneció ambiguo, como quien no quiere elegir el lado que provocaría la ruptura definitiva. Las semanas siguientes fueron un desfile de encuentros. Entrevistas breves con reporteros que discutían posibles indicios de falsificación. Una visita clandestina a los archivos del hospital donde, con la ayuda de un viejo conocido, encontraron sellos que no coincidían con los usados en la época del incidente, y una serie de pequeñas confirmaciones que, aunque no concluyentes, empezaban a dibujar una trama de manipulación. La presión fue creciendo. Una noche, al volver de una reunión con Tristan y la periodista, Sofía recibió un mensaje que la dejó helada. Una foto de Olivia con las manos manchadas de algo oscuro, tomada en un momento que no debía existir. No era sangre, era pintura negra, y el pie de la foto traía una leyenda anónima. La noche del fuego fue suya. El mensaje explotó la calma relativa que había logrado construir. ¿Era una amenaza, un aviso o una trampa? Sofía supo que ahora las piezas se movían en más frentes de los que podía controlar. Había cámaras que no dormían, testigos que cambiaban de relato al calor del dinero, y una contranarrativa construida para proteger a quienes tenían poder. Pero también había una verdad que se cocinaba a fuego lento en los trazos de un boceto, en la letra que firmaba SG, y en voces que empezaban a publicar sus dudas. Todo parecía encaminado a una gran escena pública. Una gala de beneficencia donde el grupo Grayson iba a presentar una nueva fundación artística en nombre de la familia. Allí se verían los rostros de periodistas, coleccionistas y políticos. Para la familia era la oportunidad de mostrar normalidad. Para Sofía, era una posibilidad de abrir una grieta en la narrativa oficial. Planearon entonces una estrategia controlada. Exponer algunos bocetos de SG en una sala contigua, dejar que la prensa los viera y observar cómo reaccionaba la familia. Era una maniobra peligrosa, porque colocaba a Olivia en el centro y obligaba a la audiencia a mirar. La noche de la gala todo apuntaba a la teatralidad. Invitaciones, luces, discursos. Jonathan habló sobre legado y responsabilidad. Helen entregó una voz quebrada sobre familia. Olivia intervino para presentar la fundación con una serenidad automática que daba miedo. Sofía, por su parte, se movió con una calma que era cálculo y dolor. El público, siempre ávido de drama, comenzó a divisar las piezas. Algunos periodistas cuestionaron la procedencia de los bocetos. La camarería de ciertos curadores se resquebrajó cuando una firma SG apareció en el catálogo. Fue entonces cuando Olivia decidió cortar el hilo de manera definitiva. En un instante que pareció calculado, se acercó a la exposición, tomó uno de los bocetos y lo mostró a la prensa con una sonrisa glacial. «Esto es apropiación», dijo. «Alguna mano sin escrúpulos se ha hecho pasar por artista para lucrar con nuestra tragedia». La frase dejó el clamor en el aire. Sofía no reaccionó con escándalo. Reaccionó con la evidencia que había preparado. Bocetos fechados, cartas de materiales comprados a nombre suyo, listas de exposiciones en galerías pequeñas donde SG ya había vendido obras. La periodista amiga presentó además una llamada grabada con un empleado administrativo del hospital que decía haber visto alteraciones en un expediente. La sala se tensó. Olivia miró a su alrededor con esa mezcla de incredulidad y pánico que se siente cuando un patrón de control pierde hilo. La escena escaló rápido. Olivia, para defenderse, empezó a actuar con mayor teatralidad. Fingió un desvanecimiento. Se dejó caer casi con el dramatismo de quien sabe que el público es sensible a la debilidad. La presión aumentó y las cámaras se abalanzaron. Fue un acto que, en apariencia, podía ser compasión o manipulación. Sofía observó con cuidado. Había visto antes el uso de la fragilidad como arma. En medio del tumulto, Olivia dio un paso más allá. Alzando la voz con emoción medida, comenzó a decir que la presencia de Sofía en la familia era una provocación peligrosa, que la había puesto en riesgo.
La acusación flotó en la sala con olor a gasolina. Nadie la detuvo. Fue como si estuvieran presenciando una puesta en escena donde los roles estaban claros. Olivia víctima, Sofía agresora, familia dividida. Sofía sintió la ira subir como un calor líquido, pero la contuvo. No quería que su respuesta fuera canales de televisión o titulares. Buscó el registro que demostraba su versión. Aún así, mientras la tensión subía, alguien gritó en la terraza del edificio. Un ruido fuerte, algo que parecía una pelea. Todos corrieron hacia la salida. La escena se volvió caótica. No se podía predecir lo que vendría a continuación. Algunas manos buscaban estabilidad, otros empujaban. En el umbral de la puerta, Ethan se quedó inmóvil, con la mirada a punto de romperse. La noche estaba lista para explotar en un acto que nadie quería imaginar. Sofía pensó en la mesa de interrogación que la había condenado, en los barrotes que la habían visto llegar como si fuera ceniza, en la cicatriz que todavía le recordaba que había dado sin pedir gloria. Pensó en Estela Gen, en los cuadros que la habían salvado de la ausencia, en Tristan que se alternaba entre ser conspirador y amigo. Y por primera vez desde su salida, sintió que la ciudad podía temblar ante su regreso, no por fanatismo, sino por la posibilidad de la verdad destapada. La multitud en la terraza empezó a empujar. Un silencio seco y violento se apoderó del espacio cuando alguien, desde arriba, pensó que encender una escena de histeria sería la salida más fácil. Un golpe, un suspiro. Sofía vio a Olivia balancearse al borde de una visión que no debía ser real. Y en ese instante, antes de que cualquier reacción pudiera definirse, Ethan se lanzó hacia adelante con la única certeza de quien no puede perder lo que ama. Su cuerpo se interpuso entre la caída y la certeza. La imagen quedó suspendida. Un cuerpo que se arroja, un grito que se corta, una copa que cae, y la sensación de que algo se quebraba por dentro de la familia Grayson. No fue un acto hermoso. Fue bruto, humano, desesperado. Sofía corrió, y con ella la sala entera. La noche terminaba con sirenas a lo lejos y una familia que ya no fingía unidad. Entre la confusión aparecieron cámaras, voces que reclamaban explicaciones, y la certeza de que, una vez más, la realidad se había hecho espectáculo. Nadie sabía cuál sería la verdadera medida del daño. Ethan quedó herido en una rodilla, no mortal, sí dolorido. Su relación con Sofía, ahora, pendía de hilos que podían tensarse hasta romperse o aferrarlos con nudos firmes. Olivia, salpicada de pintura y rumores, sostenía una postura de inocencia que se deterioraba con cada gesto repetido en cámaras. Sofía observó cómo la gente corría, cómo los cuartos se llenaban de teléfono y notificaciones, y sintió una certeza clara. Su regreso ya había cambiado el aire de la mansión. No había marcha atrás. La ciudad se había dividido en espectadores y jueces, y la familia en aliados y traidores. Ella no había venido a ser mártir ni salvadora. Vino a exigir que la verdad, por fin, tuviera voz. El amanecer iba a traer interrogatorios, equipos legales y notas en los diarios, pero también la posibilidad de que alguien revisara de verdad un expediente, que una firma fuera analizada, y que las mezquinas seguridades que habían sostenido la versión oficial comenzaran a desmoronarse. Sofía, mientras tanto, recogió su abrigo, se secó el sudor y miró hacia la silueta de la ciudad que se despertaba para juzgar. En su bolso había un cuaderno con fechas, nombres y pequeños bocetos. En la última página había anotado una frase: «No vine a pedirles perdón, vine a mostrarles lo que ocultaron». Aquella frase era una brújula. Esa madrugada, en el hospital improvisado donde atendían a Ethan, llegaron mensajes anónimos que daban pistas sobre firmas falsificadas y una llamada interceptada que podría cambiar el rumbo. Un viejo empleado del taller de utilería de la familia, temblando, decidió volver a hablar. Una periodista publicó el primer artículo con la sombra de dudas sobre los expedientes. Helen, en su habitación, llamaba a su abogado con la voz quebrada. Jonathan, sentado en su despacho, sacudía el vaso con manos que no terminaban de decidir si defender o soltar. Sofía caminaba por la ciudad en la madrugada, con la sensación de que cada paso era una pequeña victoria y una exposición al peligro.
había despertado a muchos fantasmas, y sabía que la batalla tendría costos. Amistades rotas, lealtades puestas en tela de juicio, y el precio físico que su propio cuerpo le cobraría. Aún así, se aferró a una idea central. La verdad no era un lujo, era una necesidad. Cuando el sol rompió la línea del horizonte, el eco de aquella noche seguía clavado en la piel de todos. En las redes sociales, en la televisión, en las mesas de café, la ciudad discutía quién era víctima y quién verdugo. Para algunos, Sofía seguía siendo la incendiaria. Para otros, una mujer traicionada que volvía para ajustar cuentas con la voz y con los hechos. Lo que nadie podía negar era que su regreso había causado miedo. No el miedo de sus manos, sino el pavor que provoca una verdad que puede derrumbar imperios. En los días que siguieron, la estrategia cambió. Tristan organizó una muestra clandestina donde aparecería, en secreto, la firma SG en una colección que no podían negar. La periodista publicó documentos que pusieron en tela de juicio la cadena de custodia de algunos archivos. Un abogado presentó solicitudes formales para revisar procedimientos antiguos, y un empleado del hospital pidió protección al declarar las incongruencias que había observado. La ciudad, lenta pero decidida, comenzó a levantar preguntas que Olivia y Jonathan no podían apagar con sonrisas. Pero la familia no se iba a rendir sin luchar. Fueron a tribunales, a las salas de prensa y a mesas privadas con amenazas apenas veladas. Damián osciló entre proteger al padre y contemplar la posibilidad de que, de sostener una mentira, todo se perdiera. Helen, por su parte, oscilaba entre la culpa y la negación. La fractura se agrandaba. Sofía, en su estudio, miró una de las pinturas firmadas SG y sintió que, por primera vez desde su salida, el mundo le ofrecía un mapa para seguir. No era la derrota total de la familia lo que buscaba. Era la restauración de su nombre y, si la justicia tardaba, que la opinión pública tuviera, al menos, razones para cuestionar. Estaba dispuesta a pagar el costo. Sabía que la herida que dejaría podía ser profunda, pero también sabía que su regreso había hecho algo que nadie esperaba. Había puesto miedo en quienes se creían intocables. Y así terminó el primer amanecer de su retorno. Con la ciudad dividida, la mansión Grayson resquebrajada y la imagen de Sofía como una mujer que no cedía. Un rumor, una pista, una llamada interceptada, la pequeña verdad de un boceto bastaban para desatar la guerra. En algún lugar, una puerta vieja se abría para dejar salir documentos que alguien creía enterrados. La red que Olivia había tejido empezaba a mostrar huecos. Quedaba, sin embargo, lo más peligroso. La pregunta sobre hasta dónde llegarían quienes prefieren el silencio a la verdad. Sofía lo intuía. Sabía que la próxima jugada decidiría más de una vida. Y, por primera vez en mucho tiempo, experimentó la certeza de que su regreso no era simplemente una sombra. Era una advertencia. Las semanas que siguieron a la gala donde todo se rompió no fueron sino una sucesión de puertas entreabiertas que Sofía iba empujando con cuidado. Cada gesto suyo, una llamada, un correo, un boceto mostrado a destajo, provocaba reacciones en cadena. Curadores que dudaban, galerías que reconsideraban catálogos, un curador que pidió ver en privado los cuadernos de trabajo que Sofía llevaba escondidos como prueba. La ciudad, hambrienta de certezas, empezó a prestar atención a detalles que antes desechaba como chismes. Fechas que no cuadraban, sellos distintos en las mismas páginas, una factura a nombre de una consultora que, al buscarla, resultó ser una empresa fachada. Sofía ya no se movía como quien busca perdón. Se movía como quien corta las redes que la asfixiaban. Sus manos seguían mostrando señales de que no estaba entera. Noches de fatiga que la obligaban a interrumpir entrevistas, mareos que la recordaban del quirófano y de la advertencia del cirujano. No era dramatismo. La mitad de su vida interior había quedado materializada en una cicatriz y en la necesidad de cuidarse. Lo decía en voz baja cuando tenía que decirlo, sin convertirlo en bandera. No quería que su fragilidad fuera usada como argumento contra su cordura. La periodista amiga Mariana publicó una investigación que sacudió más de un vaso en los salones de la élite. No era un veredicto, era investigación. Comparó sellos, cotejó papeles y difundió una grabación editada donde una voz administrativa de la clínica admite haber recibido presiones para ajustar fechas y nombres. Mariana llamaba a testigos, a empleados que, temblando,
accedían a hablar en voz baja. Uno de ellos, un técnico de archivo con memoria de sangre fría, contó que una hoja del expediente de Olivia tenía tinta fresca en una línea que, según la numeración del sistema, no pudo ser escrita en la fecha original. No se trataba de forense concluyente, era solo otra grieta que empezaba a abrirse en la narrativa oficial. Dentro de la mansión, la atmósfera se volvió un campo minado. Jonathan cerró filas como pudo, haciendo llamadas, reuniendo abogados, intentando apagar incendios con más humo. Olivia, sin embargo, no era una mujer que renunciara fácil a su base de poder. Empezó a jugar a dos manos. Por un lado, mostraba vulnerabilidad para ganar compasión mediática. Por otro, tejía redes para desacreditar las nuevas testimonios. En privado, su tono era distinto, afilado, rápido, con la determinación de quien cree que la verdad es una herramienta maleable. Damián vivía en la grieta. No se definía públicamente, pero se dejaba caer en conversaciones con la frialdad del que no quiere elegir. A veces visitaba a su hermana, buscaba su mirada y salía con excusas. Otras se quedaba en el despacho paterno recibiendo instrucciones que apestaban a órdenes viejas. Helen se convertía en una marioneta de culpabilidad. Unos días consolaba a Sofía, otros llamaba a su abogada para saber cómo podían contener el daño. La madre, que siempre había vivido con la sensación de que la familia podía arreglar cualquier cosa con dinero y silencio, ahora se encontraba con que ni el dinero ni el silencio alcanzaban para recomponer la historia. En ese tablero, Tristan fue pieza clara. No solo proporcionaba contactos, también proponía movimientos quirúrgicos. Convenció a Sofía de presentar públicamente, bajo la firma SG, una obra que estaba lista desde hacía tiempo. Un tríptico que resumía la noche del fuego en 3 lienzos, cada uno con una luz distinta. La primera, el instante del desastre. La segunda, la evacuación. La tercera, las manos que intentan reconstruir. No era un gesto de exhibicionismo, era estrategia. Colocar esas obras en manos de críticos con reputación sólida obligaría a la ciudad a mirarlas con otra lente. La instalación fue discreta. Un espacio pequeño, una noche con invitados seleccionados y la promesa de que nadie crujiría el rumor antes de tiempo. La prensa más sensible acudió. La mayoría de los críticos quedó sin palabras ante el realismo emocional que las piezas provocaban. No era solo técnica. Era la certeza de que la mano que había pintado aquello sabía del fuego. Una curadora veterana, tras ver los trazos, dijo en voz baja: «Esto no se improvisa. Esto lleva años de trabajo». La frase no fue prensa sensacionalista. Fue lenitivo en la herida de la verdad. La respuesta de Olivia llegó pronto, y con ella una maniobra que fue el golpe más cínico hasta la fecha. Aprovechando la natural sensibilidad del público, preparó una escena en la que fingiría su propia vulnerabilidad. En un almuerzo filmado para un canal de estilo, Olivia se presentó con ojeras y voz quebrada, habló de la pérdida, de la familia rotas, en su versión, por la presencia de Sofía. Y al final del reportaje, se mostró frágil. Dio la impresión de no poder con la emoción. La puesta en escena fue efectiva. Generó un puñado de artículos de solidaridad y abrió la puerta a quienes aún querían creer su versión. Lo que Olivia no esperaba era que el público comenzara también a sospechar. La actuación parecía demasiado medida, como si alguien hubiera ensayado las pausas para forzar la compasión. Las redes comenzaron a dividirse. Un sector la defendía con uñas y dientes. Otro la cuestionaba con ferocidad. Para Sofía, esa escena fue un claro recordatorio de que su rival no iba a ceder. Era necesario otro golpe, más contundente, que desgastara la teatralidad de Olivia. El clavo final llegó cuando, en una mañana sin sol, un paquete anónimo fue dejado en la puerta del estudio de un galerista amigo de Sofía. Dentro, un pendrive y 0 identificación. En el pendrive había fotos, metadatos con fechas y horas precisas, y un video corto con una cámara de seguridad de la mansión. Se veía a Olivia, con guantes, entrando al sótano del taller donde se guardaban materiales y utilería. No se veía fuego ni mano criminal. Se veía a Olivia tocando un barril de solvente y luego limpiando algo con un trapo. No era una prueba de culpabilidad per se, pero era material que, unido a los sellos que no concordaban y a la factura a la consultora inexistente,
Formaba un rompecabezas que comenzaba a señalar hacia un interés y no hacia una casualidad. Sofía mostró parte del material a Mariana y a Tristan. La decisión fue militar, no filtrarlo sin tener más apoyos. Tristan organizó la logística para revisar la metadata de las fotos y contratar, en secreto, a un perito independiente que avalara la autenticidad de los archivos digitales. Era arriesgado. Si se equivocaban, Olivia tendría munición para desacreditarlos y volver a colocar la narrativa. Pero la posibilidad de que la verdad emergiera empujaba a Sofía a arriesgarse. En la mansión, la tensión se volvió agresiva. Jonathan, sintiendo que perdía control, aumentó la presión sobre Damian para que encontrara una forma de neutralizar a Sofía. Allí, en un despacho iluminado por la lumbre falsa del poder, se pronunciaron frases que olían a ultimátum. Damian, roto por los conflictos internos, cedió ante la presión y aceptó participar en una trampa destinada a dejar a Sofía vulnerable públicamente. No lo veía claro, pero la familia le exigía un acto que pusiera fin a la humillación. La trampa se armó en una cena privada, la excusa perfecta, crear un encuentro reducido donde Olivia podría, otra vez, mostrar fragilidad y donde los invitados de la familia, curadores, donantes, políticos cercanos, olvidaran por un momento las dudas en pos del escándalo. Damián se encargó de que Sofía recibiera la invitación en un sobre personal, un gesto que parecía genuino. Cuando Sofía dudó, Tristan la incentivó. No puedes renunciar a mostrar esas piezas y a tu verdad solo porque ellos quieran impedirlo. Tu presencia preguntará cosas que el silencio no preguntará. Sofía aceptó, con la prudencia de quien sabe que la salud es un límite, y que entrar en peleas físicas o al borde del acaloramiento sería imprudente. La cena comenzó con la habitual tensión. Comensales que cruzaban miradas, copas que tintineaban, conversaciones que se apagaban a mitad de frase. Olivia era todo simpatía contenida. Su sonrisa operaba como cuchillo. Durante el segundo plato, cuando la atención estaba repartida entre platos y discursos, Olivia fingió un ataque de angustia. Su voz se quebró, dio gestos de asfixia y cayó casi sin aviso. La escena fue tan perfecta que muchos se levantaron en pánico, y Sofía fue la primera en acercarse, sin pensar en otra cosa que en ayudar. Lo que parecía un gesto de vulnerabilidad pasó a ser una tormenta calculada. Olivia, entre sollozos, dijo que la presencia de Sofía le provocaba ataques, que ver su cara le recordaba lo peor. Sus palabras fueron captadas por la prensa, que, atraída por el drama, aguardaba en la puerta. La secuencia apestaba a montaje. Una mujer caída, una familia compungida y un público que volvía a posicionarse. Para Sofía fue una humillación doble. No solo la acusaban de provocar daño, la convertían en agresora frente a cámaras. Intentó explicarse, pero la escena ya se había vendido. La reacción pública fue inmediata y cruenta. Aquellos que amparaban a Olivia la defendieron con palabras que buscaban restaurar la moral social. Los que dudaban se preguntaron si aquello era otra actuación para desacreditar a una mujer ya castigada. En el centro de la tormenta, Sofía salió herida en público. Su calma se volvió sospecha para algunos y valentía para otros. Fue en ese momento cuando Damián, abrumado por la culpa y por un impulso que no supo controlar, decidió hacer algo que cambiaría el curso de la noche. Había cogido su móvil en la cocina y había grabado, sin que Olivia lo supiera, una conversación privada donde ella, con tono frío, celebraba la teatralidad y pedía que hicieran que la ciudad empatice con nosotros. El archivo, de haber salido a la luz en ese instante, era bomba. Damián, sin saber cómo conjugar sus lealtades, decidió entregarlo a Mariana. No lo hizo con valor heroico, lo hizo con la mirada de quien sabe que ya no puede sostener su propia mentira. Mariana recibió el audio y sintió que el aire le faltaba. La periodista no era una justiciera, era alguien que comprendía que sostener la verdad implicaba enfrentar riesgos. Preparó la publicación con precisión. Dejó que la pieza se filtrara en la última parte de la cena, mientras la familia aún lidiaba con la escena de Olivia. El efecto fue devastador. Las cámaras que minutos antes habían registrado la caída, ahora registraban la voz de Olivia burlándose de la manipulación. La sala pasó de conmoción a silencio helado en segundos. Olivia, atrapada, perdió control por primera vez en la noche. No tenía guión para eso. Sus ojos buscaron a Jonathan como si el padre fuera un refugio.
Jonathan, sorprendido, no supo articular una defensa sólida. Helen, que hasta entonces se había mostrado vacilante, cayó en un llanto que no era teatral sino genuino. Damian no pudo sostener la mirada de Sofía. La cena, que pretendía ser una platea para victimizarla, terminó siendo el escenario donde la mentira se deshilachó en público. La prensa estalló. Al día siguiente, los titulares mezclaban la escena de la caída y la grabación de la conspiración. Los curadores que antes parecían dóciles empezaron a recibir llamadas y a tomar distancia. La mansión, hasta entonces núcleo incuestionable del poder, se vio forzada a dar explicaciones que olían a disculpa fría. Jonathan, herido en su autoridad, ofreció ruedas de prensa con palabras medidas. «Investigaremos», dijo, como si hubiera descubierto un incendio en su propia casa. Entretanto, sin embargo, surgió el movimiento de represalia. No todo el mundo se quedó tranquilo ante la rendición pública. Olivia, con la humillación como motor, trazó una jugada desesperada. Si la ciudad la veía caída, sería mejor levantarse golpeando con lo más peligroso que tenía, la violencia simbólica que podía transformar la compasión en acusación definitiva. Organizó entonces una performance nocturna en la terraza principal de la fundación, que consistía en un acto donde su fragilidad volvería a ponerse en escena frente a una selecta audiencia de periodistas y aliados. Su intención, según la prensa que aún la defendía, era mostrar que ella era víctima de la manipulación pública. Sofía fue avisada por Tristan, que recibió un mensaje con la invitación. La decisión era obvia desde la razón y peligrosa desde el cuerpo. Asistir implicaba exponerse a una nueva manipulación. No ir implicaba cederle la narrativa otra vez. Sofía aceptó, advirtiendo que no subiría sola a una terraza si había riesgo para su seguridad. Tristan propuso una medida prudente: llevar testigos y grabaciones en vivo para evitar cualquier trampa. Además, Mariana coordinó con 2 cámaras independientes para que transmitieran en directo la conversación. La noche prometía ser la prueba definitiva en la opinión pública. La terraza estaba iluminada con una frialdad de estudio cuando llegaron los invitados. Había mesas pequeñas, copas brillantes, y la ciudad como telón de fondo. Olivia, espléndida y controlada, se movía entre los grupos, y por momentos su sonrisa parecía natural. Sofía, con un vestido que no pedía compasión, se mantuvo firme. Las piezas de la noche, discursos contados, preguntas suaves, sutiles provocaciones. Todo iba acorde a un guión que Olivia parecía dirigir con la seguridad de quien sabe manipular miradas. Hacia la mitad del evento, y con la transmisión en directo funcionando, Olivia inició su actuación de victimización. Con voz contenida, habló de traiciones y de la necesidad de un abrazo familiar. La cámara, que transmitía, enfocó su rostro que llamaba a la compasión. Fue entonces cuando, en un gesto que nadie previó, una figura surgió desde una esquina del palco. Una mujer joven que gritó la verdad en voz alta. Dijo que había trabajado en el taller, que había visto a Olivia ensayar desmayos y que había guardado pruebas. Su presencia fue la chispa que volvió a encender sospechas. El tono de la velada cambió. Lo que debía ser control de imagen mutó a desorden. La joven fue escoltada por 2 asistentes mientras las cámaras, confundidas, buscaban el ángulo correcto. Olivia, sintiéndose acorralada, se llevó la mano al pecho y fingió mareo. El público se acercó, taciturno. Fue en ese preciso momento cuando, según las imágenes que más tarde circularon, ocurrió algo que nadie esperaba. Alguien empujó. No fue claro al principio si fue empujón, tropiezo o una confusión de codos. Lo que sí fue claro fue el golpe al silencio colectivo. Una mujer cayó, y por un segundo el mundo pareció detenerse. Sofía estuvo en la primera línea de reacción. Muchas cámaras la filmaron corriendo hacia la baranda. La mujer que había gritado, en su caída, parecía haber topado con un mobiliario. Otra persona, que estaba cerca de la baranda, perdió el equilibrio, según la grabación. Y la acción provocó una reacción en cadena. Empujones, gritos, vasos que cayeron contra el suelo. La terraza se convirtió en caos. Ethan, que había evitado participar en lo público desde la noche anterior y que aún cojeaba por la rodilla, estaba allí también. Su mirada, en el momento del desorden, se clavó en Sofía con una mezcla de angustia e indecisión.
Y fue entonces cuando todo el pasado volvió en un solo segundo. Un hombre en la primera fila, confundido por la multitud, dijo que alguien había intentado empujar a Sofía al vacío. En mitad del desconcierto, hubo una mano que sujetó el brazo de Sofía con fuerza. Ethan se había adelantado, con la desventaja de su rodilla, y tiró de ella hacia atrás, con el impulso de quien no quiere perder lo que aún ama. No era un gesto calculado para la cámara. Era puro instinto. La multitud fue testigo de cómo, en un segundo, Ethan se lanzó entre la baranda y la caída probable, sosteniendo a Sofía con la tensión de quien sabe que la diferencia entre vida y muerte se mide en centímetros. La secuencia fue salvaje y breve. Alguien más quedó en el borde, casi fuera de foco, con una mano levantada. Olivia. Las cámaras captaron su rostro, pálido y en shock, y el rumor de que ella había sido la que empujó empezó a abrirse como un rumor imposible. Nadie podía asegurar nada al momento. Lo único claro fue que la noche concluyó con sirenas y con gente llevándose la respiración que no sabía si recuperar. Ethan resultó herido. No mortal, pero con daños que requerían cirugía en la rodilla y semanas de rehabilitación. Su declaración en la comisaría fue confusa y cargada de emoción. Dijo que había actuado por instinto y que no recordaba claramente quién había empujado ni si había sido intencional. Las cámaras lo condenaron y lo compadecieron a partes iguales. Para Sofía, el gesto fue un rescate verdadero y no una pose. La vida le había dado, de forma abrupta, a alguien que aún dudaba de ella la oportunidad de demostrar su fidelidad en el momento más crudo. Lo que vino después fue el espiral lógico. La policía interrogó a testigos, la prensa rearmó los hechos con expectativas sensacionalistas, y la ciudad exigió respuestas. Mariana, con sutileza, publicó datos de la noche, audios, testimonios, y la grabación que mostraba a Olivia cerca del borde. No fue una acusación, fue una puesta en duda pública. La que sí reaccionó con furia fue Olivia, que en esos días pareció perder parte del control que antes supo sostener. Lo que la investigación no podía determinar todavía, por cautela legal, era la responsabilidad penal. No se podían emitir conclusiones sin pericias y sin el debido proceso. Mariana lo sabía y actuó en consecuencia. Presentó los materiales como indicios, pidió investigaciones y dejó espacio para que la justicia hiciera su trabajo. Para la opinión pública, eso fue suficiente para dividirla en bandos que atacaban y bandos que defendían. Para Sofía, fue un triunfo rotundo. La duda que la ciudad había sembrado ahora pendía sobre la familia como una sentencia de inquietud. En los días que siguieron, la ofensiva mediática se acompañó de la ofensiva legal. Los abogados de la familia, que durante años habían protegido intereses, comenzaron a sentir que la batalla iba a desgastarlos más de lo previsto. Jonathan, herido en su orgullo, comenzó a recibir llamadas de socios que expresaban preocupación por el legado. Esa frase, sencilla, fue la que taladró la seguridad que Jonathan intentó mantener. En la Cámara de la Democracia de la Prensa, la mansión se vio pequeña y vulnerable. Mientras tanto, Sofía aprovechó la avenida pública para mostrar lo que era irrefutable: su trabajo como SG. Organizadores de una feria de arte independiente la invitaron a participar a última hora, y la respuesta fue rotunda. Los 3 lienzos del tríptico fueron vendidos casi de inmediato a coleccionistas que no estaban dispuestos a apoyar una familia contra la verdad. La venta no era un triunfo económico. Sofía no había ido a medir billetes. Era la confirmación de una autoridad artística que no podía ser comprada por rumores. Ante la evidencia pública, Helen cambió de estrategia. La madre, rota por el peso de los hechos y por la verosimilitud de los materiales publicados, fue la primera en acercarse con una disculpa que olía a verdad. No fue una absolución jurídica, pero sí un acto humano que sacudió a todos. En voz baja, en una sala con luz tenue, Helen pidió perdón a Sofía por haber creído en certezas convenientes. Fue una escena de lágrimas y palabras tibias. Nada más y nada menos que una madre reconociendo que su instinto de proteger la fachada la había cegado. Sofía escuchó y, por un instante, consideró que ese gesto podría cerrar una herida. No lo cerró del todo. La desconfianza, la humillación pública, no se lavan solo con perdón.
pero fue una grieta que abrió una rendija hacia algo menos destructivo. Jonathan, por su parte, se negó a caer tan fácilmente. Su mundo era otra cosa: negocios, contratos, fundaciones. Empezó a pagar por asesorías, por peritajes que apuntasen a incoherencias en las pruebas de Mariana y de Tristan. No lo hacía por amor paternal, lo hacía por la sensación de perder control sobre un imperio construido por generaciones. La disputa no era solo familiar, era la disputa por un poder que se tambaleaba. Olivia, sin verdadero refugio, movió sus piezas finales. Empezó a perder apoyos. Curadores que antes le eran leales declararon públicamente no querer verse implicados. Las galerías que habían planeado donaciones a la Fundación Grayson dudaron en asociarse hasta que no se aclararan los hechos. La reputación, que en la ciudad se traduce en contratos y entradas, comenzó a evaporarse para Olivia. La mujer que había construido su narrativa en la inocencia del victimismo, quedó por momentos como la autora de una tragedia que nadie quería admitir. En lo laboral, la exposición de SG como identidad de Sofía tuvo consecuencias concretas. Pese a los intentos de Olivia por robar la autoría, coleccionistas y algunos miembros de la comunidad artística se unieron para reconocer la autoría de las piezas. Los esbozos originales que Sofía mostró, las notas a mano, los bocetos con fechas y manchas de pintura, eran demasiado honestos para ser ignorados. No era una sentencia legal, era la opinión y el juicio del mercado del arte, que también dicta quién es visto como autor. Ese reconocimiento, aunque parcial, le devolvió a Sofía la posibilidad de hablar desde la autoridad del creador y no desde la víctima. En el ámbito personal, sin embargo, los costos eran altos. La relación con Ethan quedó marcada por la incertidumbre. Él la había salvado físicamente, pero había llegado herido y confundido. Los días de hospital y rehabilitación abrieron conversaciones duras entre ambos. Ethan necesitaba tiempo, y Sofía necesitaba ver acciones consistentes que no se confundieran con culpa televisada. Ambos conversaron en la habitación donde lo atendían, a solas y sin cámaras. No hubo promesas estridentes. Hubo voces que se desgastaban pero que, frente a la verdad, buscaban reconstruir. Ethan, con sinceridad, dijo que había actuado porque la veía a punto de caer y no podía soportarlo. Sofía le agradeció con la calma de alguien que no quiere deudas emocionales sobre su pecho. Mientras la familia se desmoronaba, la justicia seguía su curso lento. Peritos revisaron el material digital, cotejaron metadatos y pidieron más testimonios. El proceso no era espectáculo, era procedimiento. La prensa, por su parte, comenzó a dejar de lado el rumor y a centrarse en la acumulación de indicios. Mariana publicó material por fases, lo suficiente para que el público no olvidara y no tanto como para entorpecer investigaciones. Esa maniobra fue estratégica, mantener a la opinión pública alerta sin convertir la narración en juicio sumarísimo. Entonces, llegó el día de la exposición pública definitiva, acordada por la comunidad artística, y con la presencia de varios testigos clave. Una rueda de prensa, donde se mostraría, con total transparencia, el proceso artístico de SG y las pruebas que ligaban la autoría a Sofía. Tristan, que había trabajado en silencio aquellas semanas, organizó la logística, curadores dispuestos a testificar, galeristas que colocarían los bocetos a la vista, y especialistas digitales que explicarían la autenticidad de los archivos. No era declarar culpabilidad de nadie, era mostrar hechos que anclaran la atribución artística. La rueda de prensa fue un ritual de calma. Sofía mostró sin orgullo las libretas de apuntes, las manchas de tinta, las fechas que coincidían con noches que ella había pasado pintando sola. No hizo discursos grandilocuentes. Habló con la voz asentada de quien ha transformado el dolor en oficio. Cuando, al final, un curador de renombre afirmó públicamente que SG era obra de Sofía, la sala aplaudió. Olivia no pudo soportar la mirada. Su coraza se resquebrajó. La consecuencia inmediata no fue una sentencia de cárcel ni una clausura de la familia. Fue la erosión del capital simbólico de Olivia. Cada vez más personas dejaron de mirarla con la indulgencia de antes. El grupo Grayson, que nunca había dependido exclusivamente de la reputación de uno de sus miembros, enfrentó consecuencias.
donaciones congeladas, proyectos revisados, comunicaciones que pedían prudencia. Jonathan sintió el vacío de una autoridad que ya no era incuestionable. Algunos dentro de la familia intentaron reparar las cosas. Helen pidió una reunión privada con Sofía donde soltó lo que tantas noches había retenido. Yo preferí creer a quien me aseguraba que todo seguiría igual. Temí perder todo, y por eso me equivoqué. Fue una frase simple, humana, que no solucionaba nada, pero que abría la posibilidad de un diálogo sin más apariencias. Sofía aceptó la disculpa sin convertirla en absolución. No buscaba venganza, buscaba que la verdad tuviera consecuencias. Las repercusiones sociales se tradujeron también en cuidado profesional. Tristan, que había mostrado lealtad silenciosa, recibió ofertas desde el mundo empresarial para asociarse con Sofía en proyectos artísticos con probidad. No se trató de un salto de capital, fue de reubicación. La voz de Sofía tenía ya, de nuevo, la posibilidad de existir fuera de la sombra familiar. Esa nueva posibilidad no borraba el daño sufrido, pero le brindaba herramientas para seguir adelante. La fractura final en la familia llegaron en un gesto que nadie supuso llegar tan lejos. Jonathan, acorralado por la pérdida de control y por el costo económico que la mala reputación estaba generando, intentó maniobrar para mantener el grupo intacto. Pero la presión era demasiada. Algunos socios exigieron transparencia que Jonathan no pudo ofrecer sin arriesgar secretos que ya no le pertenecían. En una junta privada, la tensión se cortó como vidrio. Damian, que ya había dado pasos erráticos entre la culpa y la obediencia, enfrentó la decisión más dolorosa de su vida: apoyar al padre o a su hermana. Elegir significó, inevitablemente, romper la relación. Damian optó por una zona gris. Intentó salvar lo que quedaba del apellido, pero con ello perdió la posibilidad de volver a mirarse en el espejo sin vergüenza. La familia quedó rota, no por heroísmo, sino por la traducción de intereses en actos. La justicia, como siempre, siguió su ritmo. Hubo auditorías, hay peritajes en curso, y declaraciones que tardarán en formalizarse. Todo eso ocurría mientras la vida cotidiana de Sofía avanzaba con su costura. Ella continuó pintando, presentando sus trabajos y, sobre todo, exigiendo que la verdad no se sustituyera por rumor. No pidió venganza, pidió que la trama de mentiras fuera expuesta, que las personas que manipularon la opinión rindieran cuentas en la esfera en que cada una se mueve: moral, profesional y, cuando correspondiera, legal. En la conclusión de aquel periodo de vértigo, la ciudad se dividió entre aquellos que habían aprendido a dudar y aquellos que preferían el consuelo de creer en una familia que siempre prometió sacralidad. Para Sofía, la victoria no fue total. Recuperó su nombre artístico, algunos proyectos y el reconocimiento público de su autoría, pero pagó un precio. La familia que alguna vez imaginó un refugio quedó parcial o totalmente destruida. No obtuvo el perdón de todos ni la reparación de todos los daños. Consiguió, en cambio, devolver a la verdad su lugar en la conversación. El último acto de la secuencia sucedió en el hospital donde Ethan se recuperaba. No hubo grandes declaraciones. Hubo palabras sutiles y gestos que decían más que cualquier redacción de prensa. Ethan, con los pasos limitados por la rehabilitación, tomó la mano de Sofía y le dijo, con voz baja: «Lo hice porque no podía verte caer. No supe cuánto me debía a ti hasta que estuve frente al abismo». Sofía respondió con la fuerza que ya no busca aplausos. «No vine a que me salvaran, vine a que la verdad saliera. Pero gracias por estar». No fue reconciliación total. Fue un pacto frágil y honesto que podría sostenerse o desvanecerse con el tiempo. Ambos lo sabían. La última imagen que la ciudad tuvo de la escena Grayson fue doble. Por un lado, la noticia de que la mansión había cesado algunas de sus fundaciones hasta que se clarificaran procesos. Por otro, la inauguración discreta de una muestra donde Sofía, ya sin seudónimo, firmó con su nombre verdadero. Fue una clausura simbólica. La artista que había sido acusada, encarcelada y humillada, se mostraba en público con la serenidad de quien ha sobrevivido sin renunciar a su oficio. La ciudad, que había aprendido a temer a la verdad como se teme al fuego, porque el fuego consume y porque deja cenizas incómodas, ahora miraba a Sofía con algo que se podría confundir con respeto. No fue temor por su fuerza física,
Fue el miedo reverencial que provoca una persona capaz de sostener la verdad, cuando la opinión pública preferiría el espectáculo. Su regreso, 3 años después, no solo había hablado de inocencia y traición. Había hecho que la misma élite se sintiera vulnerable a las consecuencias de sus propias omisiones. Las piezas finales se acomodaron así. Olivia perdió buena parte de su aura de respetabilidad. La madre intentó reparar lo irreparable. Jonathan vio menguar su control. Damián quedó marcado por su ambivalencia. Ethan y Sofía quedaron con un futuro abierto y frágil. Tristan se mantuvo como aliado. Mariana siguió su camino periodístico con la convicción de que la verdad no es un arma sino un deber. El grupo Grayson, golpeado en lo simbólico, reestructuró su imagen pública con cautela y con interrogantes que quedarían flotando por meses. Sofía, al final, no buscó la gloria ni la venganza sin consecuencias. Lo que buscó fue algo más austero y profundo. Que su nombre no fuera más cuchillo arrojadizo, que sus obras no fueran apropiadas por manos que habían preferido la historia cómoda a la verdad, y que su cuerpo, al que dona parte de sí por amor, no fuera usado para narrativas interesadas. Miró el horizonte desde su estudio, con la ciudad al fondo, y en el estante, los bocetos que habían salvado su voz. Sabía que algunos la seguirían señalando, otros la aplaudirían, pero el miedo que su regreso había provocado no era el de la violencia. Era el de una verdad que, finalmente, se mostró capaz de quemar las máscaras del poder. Y mientras la luz se filtraba por la ventana del estudio, Sofía pensó en cómo seguiría su vida. No como venganza, sino como reparación. No para borrar lo que habían hecho, sino para construir algo que justificara el costo. Tenía algo que pocos le podían arrebatar: la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, su voz era escuchada. La ciudad, dividida, seguía su curso. Pero una cosa era innegable: el regreso de Sofía había causado miedo. No el miedo de sus manos, sino el miedo de la verdad que incendia los cimientos. Si te quedó con ganas de más, comenta abajo quién te parece más culpable: la traición que destruye o la venganza que consume. Mira el siguiente capítulo para descubrir cómo estas cenizas darán lugar a nuevas revelaciones.